¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto nos da que nos acompañe. Y en esta ocasión, ya lo vio usted, vamos a hablar de la educación y la discapacidad, justo previo a este inicio de clases presenciales y que también algunas otras personas optarán por hacerlo de manera virtual. Le doy la más cordial bienvenida a cada una de mis invitadas y comienzo con Juliana López Quintero, del área de inclusión de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Jalisco. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. A Marcela Valencia Sánchez, directora de Escuela y maestra de Educación Especial y Académica de la Universidad Pedagógica Nacional. Maestra, ¿cómo está? Pues muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, qué bueno que se tomó la petición de la semana pasada de especificar lo que está sucediendo con nuestros niños con discapacidad. Sí, y gracias por ponernos en la mesa precisamente este tema. Muchas gracias, maestra Marcela. Isela Saldaña, directora y fundadora de Danza Aptitud. Isela, bienvenida. Muchas gracias, Trini. Es una oportunidad pues ser portavoz de las necesidades de los niños y familias con discapacidad. Muchas gracias. Marcela Páramo, regidora de Zapopan. Gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Siempre un gusto compartir contigo. Muchísimas gracias. Y bueno, hablábamos, maestra Marcela, la semana pasada de que pareciera que estaba todo ya listo para el regreso a clases. Y ya es el día de mañana, 30 de agosto, cuando los niños y las niñas regresan. ¿Cómo estamos en temas de discapacidad para darle la bienvenida desde casa también? Porque algunos decidirán todavía permanecer en casa. Bueno, ahorita podríamos ver lo que sucedió pues al interior de las escuelas. Bueno, sí se nos dieron los protocolos, vámonos entrando ahorita en educación básica, estos protocolos que se dieron a las escuelas de educación básica, todo lo que nosotros trabajamos en estas 2 semanas que se trabajaron, pues una capacitación y luego la fase intensiva del consejo técnico, sí están los protocolos muy claros, muy precisos, pero de repente están estas variables, esta serie de variables que tenemos en cada uno de los niños que presentan una discapacidad. Porque si bien, bueno, está la sana distancia, está el uso de cubrebocas, se dotaron a las escuelas de muchos instrumentos, pero lo hemos platicado, ¿qué pasa con un niño que tiene una discapacidad? Un niño que permanentemente tiene cialorrea, es decir, está salivando constantemente y su misma discapacidad no le permite controlarlo. ¿Cómo le pido a ese niño que tenga un cubrebocas? Tengo otro niño que tiene autismo. ¿Cómo le pido a ese niño con autismo, que puede ser que los sonidos o que las sensaciones le causen un problema, que permanezca con un cubrebocas? ¿No? ¿Cómo le pido a un chico que lee los labios, que vea al maestro en clase que trae un cubreboca? ¿Por qué? Porque apenas se está adaptando un auxiliar auditivo o porque el auxiliar auditivo no le es suficiente y se apoya de leer los labios del maestro y de los compañeros. O sea, ¿qué sucede en las aulas? Y tenemos a los niños tanto en escuelas propias de educación especial, donde, digamos, se concentran niños con una discapacidad severa o múltiple, pero tenemos la mayor porcentaje de alumnos que ya están en las escuelas regulares, que están en los preescolares, en las primarias, en las secundarias. Ahí están. ¿Qué va a pasar con ellos en esos contextos? La verdad es un reto. O sea, la pregunta está, no saben qué va a pasar con ellos y con ellas. Te pregunto directamente, Juliana López, que estás al frente en esta Asociación de Padres de Familia del Estado de Jalisco, ¿no saben qué va a pasar? Pues muchas estamos en incógnita, incluyéndome. Digo, también soy madre de un joven con discapacidad. Aquí, ahorita hemos tenido mucho acercamiento, hemos hecho unas jornadas de extramuros de certificación, que es darles a los alumnos el certificado de discapacidad necesario para varios trámites administrativos. Esos acercamientos, los padres de familia nos comentan, bueno, mi hijo tiene multidiscapacidad, síndrome de West, síndrome de Teacher Collins, aparte tienen una comorbilidad que es discapacidad intelectual. Entonces ellos, pues, ¿cómo los voy a mandar yo a la escuela? Necesitan, aparte, a los que pueden ir, van con un monitor. Su experiencia, pues más que nada son para la vida diaria, que es lo que a ellos nos interesa, que ellos sean lo más independientes que pueden. Su tratamiento, las adecuaciones curriculares, muchas veces es de tocarlo, hacer ciertos ejercicios, los padres los hacemos, hay veces que mandamos al monitor. Entonces, si por ejemplo estás dividiendo un salón de 40 alumnos, un ejemplo, en 20, bueno, y los acompañantes ya tendrían que ser 40. Y muchos de nosotros como padres nos quedamos ahí en el camp, si no es adentro, afuera. Estamos afuera de la escuela por si hay alguna emergencia, si el niño entra en crisis, si hay que cambiarle el pañal,
si necesita comer, muchos de ellos llevan alimentos calientes, no toleran el alimento frío. Entonces ahí estamos en una disyuntiva, ¿no? Claro que muchos papás quieren que sus hijos vayan a presencial, porque los problemas psicosociales o de sociabilidad que tienen algunos, pues es muy importante que ellos tengan este contacto social. Pero, ¿cómo vamos a cuidarlos ellos si no se dejan el cubrebocas? ¿Cómo les vamos a ayudarles a ellos si mi hijo es ciego? Y pues el niño ciego necesita, sus ojos es el tacto. Entonces, ellos necesitan tocar. ¿Dónde está ahí también esa adaptación curricular en prevención de COVID para ellos? Las mamás, claro que estamos asustadas, muchas de nosotras estamos asustadas porque pues es algo nuevo y lo estamos practicando en casa. Nosotros manejamos siempre, así como asociación, siempre les manejamos que tenemos que tener la tríada de atención. La tríada de atención es la participación en conjunto de médicos o especialistas, de los padres de familia y de los maestros. Si esa tríada no se hace un perfecto triángulo equilátero, esto no funciona. Todos tenemos que jalar para el mismo lado y con los mismos objetivos. Entonces, sí estamos, claro que estamos asustados, y más a los que son que tienen algún tubo gástrico, algún tubo para ayudarlos a respirar, pues esas condiciones de vulnerabilidad o que toman inmunodepresores. ¿Cómo los vamos a ayudar? ¿Cómo los vamos a atender? ¿Y cómo los vamos a educar? Porque ellos al final de cuentas tienen el derecho a la educación y a la salud. Entonces... Porque platicábamos, Marce, hace unas semanas, ¿recuerdas? Por ahí en abril parece ser, por el Día del Niño, que hay otra cosa que atender, que es esta sociabilización, ¿no? Esto que esa actividad que tienen que hacer las personas en todo momento. Y estoy hablando de todos y todas. Y además ahorita algo importantísimo que tendría que verse es el rezago que causó todo este tiempo que los chicos no han ido a la escuela. Porque si bien había actividades para ellos en casa y se trató de hacer una modalidad que pudieran ellos seguir atendiendo desde casa, cuidando su salud, ha habido muchos niños que no tuvieron ya contacto con las escuelas. Ha habido escuelas que no pudieron adaptarse de la forma que los chicos necesitaban. Entonces, ahorita va a tener que haber una evaluación diagnóstico muy precisa para poder ver en qué punto quedó cada uno de esos chicos y, además, pues con todas estas situaciones de salud que son reales y que en un momento dado tendríamos que tener otro tipo de manejo con ellos. A ver, entonces, la propuesta es entrar a clase no con un programa normal de clase como se venía manejando hace año y medio antes de entrar a pandemia. ¿Tendríamos que empezar primero a reconocer dónde están las áreas de oportunidad? Normalmente en los centros de atención múltiple siempre entras en una etapa de evaluación, porque aún el periodo de verano, que normalmente los chicos tenían de vacaciones, podría traer un atraso o a lo mejor un avance. Entonces siempre entrábamos con una evaluación diagnóstico para poder precisar a partir de dónde ibas a seguir trabajando. Pero en este momento eso va a ser sumamente valioso y importante y tendrá que ser rápido, porque si no, pues se te van a ir los tiempos de atención para febrero, que termines una evaluación, pues no, tendrá que ser muy corto tiempo el que tú puedas tener resultados de saber dónde se quedó ese chico y cómo vas a partir con su programa académico. ¿Y estás lista, por ejemplo, en tu caso, Isela, que tienes una academia de danza para chicos con síndrome y chicas con síndrome Down? Bueno, realmente no. El programa que llevamos en línea pues desde hace año y medio ha funcionado muy bien, pero desgraciadamente no para todos. O sea, hay alumnos que el internet cero, ¿no? Entonces todavía es más difícil, o sea, porque tiene que haber ese contacto y esa interacción, o sea, entre los compañeros, o sea, propios de la danza o de la música o de lo que están haciendo, y se vuelve pues un poco más complicado, ¿no? También el que partimos igual, como decía, que no todos son iguales, ¿no? Ni podemos generalizarlos, o sea, un alumno u otro, pero la parte socioemocional que en particular pues Danza Aptitud lo trabaja, está afectada.
O sea, está afectada en cuanto a por la falta de sociabilización con sus compañeros, con su entorno. ¿Cómo le dices a un chico con síndrome de los abrazos están prohibidos? Vamos justo a poner sugerencias y a poner en esta mesa las necesidades, que ya hablamos un poquito de las dificultades, pero lo hacemos después de la pausa. Gracias, Siga con gracias. nosotros. Educación y discapacidad, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana, y seguíamos platicando con Isela de esto que tú en lo personal en su academia Danza Aptitud, donde recibe a chicos y chicas que tienen pues un acercamiento con el arte. ¿Cómo harías tú o cuál sería la propuesta, y sobre todo que pudieras tú alguna experiencia compartir respecto a este proceso de evaluación diagnóstico que se requiere, como dice la regidora Marce Páramo, para poder continuar, avanzar sobre todo, no solamente en tiempo, sino que se cumpla la expectativa que se tiene? Claro. Mira, como evaluación es muy importante el que podamos, o sea, desde nuestra trinchera, fortalecer esa parte psicosocial que se necesita, ¿no? Y que se puede reflejar en otros ámbitos de su vida, tanto en la escuela, en la casa, o sea, el proporcionarles bienestar. En lo particular, o sea, como casos, sí ha funcionado el programa en línea, porque tienen la estructura para tener un horario, una actividad, se ejercitan, se activan, conviven con los compañeros, porque hay interacción entre todos cuando están trabajando. Sin embargo, ya trasladarlo a una forma presencial, pues está haciendo muy cautelosamente con grupos muy pequeños. O sea, estamos iniciando, bueno, empezamos en mayo, pero es solamente un grupo con el que estoy trabajando. Oye, nada más. ¿Cómo han entendido la pandemia tus alumnos y tus alumnas? Yo creo que bien manejada, o sea, ellos están conscientes de lo que está pasando y ellos hablan de la pandemia, del bicho, pero sin embargo, de repente hay explosiones emocionales. ¿Sí me entiendes? Están alterados. ¿Sí? Entonces, sí les causa el extrañar lo que era antes, igual que a todos, ¿no? Pero sí partimos de que es más difícil esos procesos, o lleva más tiempo. ¿Cómo los manejas? Ellos puedan entender la situación. ¿Cómo los manejas? Están ahí padres y madres de familia y ellos no te han dicho, me siento nervioso porque mis hijos o mis hijas tengan contacto con el resto, los reúnas, aunque sea el grupo sea pequeño, pero que haya este contacto? Bueno, en el caso del grupo único con el que estoy trabajando, no, pero por la condición, porque es discapacidad intelectual severa. Entonces, podíamos pensar que no se dan cuenta, pero entonces caigo a lo mismo, o sea, el cubrebocas lo avientan, ¿sí? O sea, no están conscientes realmente. Tengo alumnos que sí, y qué maravilla que todos pudieran, pero la realidad es que no es para todos. ¿Cómo enseñas con tanta variedad, maestra Marcela? Aquí precisamente ese es el reto que van a tener los maestros, no nada más de los centros de atención múltiple, porque digamos en un centro de atención múltiple los grupos son reducidos. El reto mayor lo tienen los maestros de educación preescolar, primaria y secundaria, que tienen su grupo de 30, 35, 40 alumnos y que tienen ahí 1 o 2 niños, no nada más con discapacidad, sino también alumnos que tienen ritmos de aprendizajes diferentes, que puedan presentar un trastorno por déficit de la atención con o sin hiperactividad, estos chicos que tienen un trastorno oposicionista desafiante, ahí están en los grupos. Entonces ese es un reto del maestro de modificar su práctica para ya no generar barreras para el aprendizaje. Si yo quiero que todos mis alumnos aprendan al mismo tiempo, de la misma forma, estoy generando una barrera para el aprendizaje. Yo me convierto en el obstáculo para que el niño aprenda. ¿Qué tengo que hacer? Ser flexible. Yo creo que algo que en estos momentos nos ha permitido la Secretaría es los aprendizajes sustantivos. No voy a hacer que haga 1000 operaciones de matemáticas, que me haga una redacción de 3 cuartillas. Vámonos a lo básico. Y sobre todo los niños que se enfrentan a barreras o que tienen una discapacidad, vámonos a qué es lo más importante que tiene que aprender. Para que no perderme mi tiempo en
en lo secundario, que si el cubrebocas, que si el que te permanezca sentado, que si me pones atención. Vámonos a lo más importante. ¿Qué ventaja vamos a tener entrando a lo presencial? Que no va a estar los 30 al mismo tiempo, los 35 alumnos, y ahí tiene que tener la habilidad el maestro junto con el director de las escuelas de decir, a ver, el niño que tiene una discapacidad hay que ponerlo en el subgrupo A o en el subgrupo B, porque los alumnos son más tolerantes, porque los grupos, o a lo mejor decir, el subgrupo A vienen 17 porque en el subgrupo B tengo al de déficit de atención y mejor que vengan 15. Esta flexibilidad que hablábamos la semana pasada se tiene que presentar ahorita en el conocimiento que tienes que tener de todos tus alumnos. Ya una vez que tienes ese conocimiento que haces tus subgrupos, entonces sí, ¿cómo voy a trabajar con ellos? Y sobre todo la dosificación de los aprendizajes, que es lo más importante. Es un reto para los maestros de preescolar, primaria y secundaria. Sí es un gran reto, pero creo que la inclusión que emana desde el artículo 3 nos lleva a esto. Y tenemos que irlo haciendo, tenemos que ser flexibles, llamémosle adaptación curricular, llamémosle ajustes razonables, llamémosle estrategias diversificadas. Yo creo que el término pedagógico es lo de menos. Yo creo que es desde mi actitud para modificar mi práctica, ser tolerante, analizar en este caso ahora de pandemia los protocolos y saber si yo tengo al niño que no va a tolerar el cubrebocas, ¿cómo voy a subdividir mi grupo para protegerlo a él y proteger a los demás? Y le pregunto a Juliana López, ¿los padres de familia entienden, comprenden, están de acuerdo con todo este sistema, esta forma de cómo se debe administrar la educación, tratar, etcétera? ¿Están inmiscuidos, interesados o de plano han adoptado quizás un comportamiento de protección para sus niños y sus niñas y mejor no salgo y sigo en internet? ¿Cómo está la sociedad jalisciense respecto a esto? Bueno, se divide como en educación convencional, se dividen las familias. Hay muchas que sí quieren que sus niños vayan por esta necesidad de sociabilización, dependiendo de la discapacidad, pero claro que existe el miedo, he tenido oportunidad de platicar con ellas de viva voz cercas y nosotros, bueno, como mamás de personas con discapacidad estamos acostumbradas a ver qué peligros o qué puede afectar a nuestros hijos cuando estamos dedicadas a su condición, conocemos su condición, nos metemos, o sea, googleamos, como dicen los chavos, googleamos, verificamos qué es este síndrome, qué es este déficit de atención, nos empapamos. Cuando ya conocemos la condición y tenemos un especialista adecuado que nos informa a nosotros, entonces vemos las opciones que tenemos. ¿Qué opciones tenemos, no? ¿Para dónde vamos? Nosotros como asociación estamos ahorita creando enlaces con las asociaciones civiles para, si tengo un niño con algún déficit de atención, pero aparte tiene otra comorbilidad que no ha sido detectada, pues primero incitar al padre de familia que se le haga un diagnóstico para ver exactamente la condición que presenta su hijo, si es discapacidad, si es cómo se va a manejar, qué tipo de discapacidad, todo lo que conlleva. También el hecho de los riesgos de la salud, nuestros especialistas nos dicen, a ver, tu hijo toma inmunodepresores, no puede ser vacunado, por ejemplo. Tu hijo no puede estar en mucho riesgo, hay familias que están encerradas, pero por la condición del menor, que su condición de discapacidad es severa y múltiple. Para protegerle. Ajá. Hay chicos que sí salen más a la calle, pero de todas maneras siempre estamos en esto de la persona cuidadora. Nosotros como personas cuidadoras tenemos que protegerlo y enseñarle también a ellos. Hay chicos que sí se prestan con su discapacidad a eso, pero como dice la maestra, estamos presentando un chico con una discapacidad intelectual severa, un chico con una discapacidad sensorial severa. Entonces ahí, ¿cómo vamos a ayudarlos si no aguantan ni el cubrebocas? Los tenemos que preparar. Ahorita como asociación estamos mandando varios guías para que vayamos preparando a nuestros niños, porque como dice la Organización Mundial de la Salud, esto ya es endémico, ya se quedó. Ahí vienen las variantes, ya llegó la lambda, Colima, que es muy, aparte de que es muy contagiosa, es muy agresiva. Entonces, ¿cómo vamos a ir modificando nuestra condición de vida? Ya no va a volver a ser como la de antes. Marce. Creo que el reto es grande, pero también tenemos como maestros, hay muchas herramientas y utilizar la creatividad, como decía la maestra Marcela, para poder reeducar muchos de los dispositivos básicos para el aprendizaje, desde marcar tus rutinas de trabajo, la disciplina, la atención
al grupo. Y creo que esta flexibilidad que está dando la Secretaría en cuanto a la forma de abordar los programas académicos es lo que va a permitir como poder llegar, no en un plan como antes se hacía, muy tradicional de siéntate, abre tu cuaderno, etcétera, etcétera, para que puedan los chicos volver a acostumbrarse al ambiente escolarizado, porque de ninguna manera era lo mismo desde casa que ahora en la escuela. Por múltiples razones, el chico tendrá que volver a tener una rutina de trabajo distinta y va a tener que ir cumpliendo con ciertos objetivos que la maestra tendrá que ir buscando cómo volver a ese ámbito de atención, de concentración y dar resultados para que podamos ir avanzando. Y con los chicos de educación especial esto todavía es mucho más importante. A veces tu único objetivo es que el chico voltee a verte y preste atención, porque de ahí vas a partir para lo demás. Entonces, tú tienes que saber muy bien cómo va a llegar el chico y qué es lo esencial antes del aprendizaje, como los dispositivos básicos del aprendizaje, para que tú sepas si el chico ya te imita, si te sigue, si responde a los estímulos que le estás mostrando, para que entonces sí puedas irlo encaminando poco a poco a los contenidos académicos. Tengo que hacer una pausa y regreso porque aquí hay una parte que me interesa mucho. Aún con todo este problema de la pandemia, la dificultad que habrá sin duda en la parte física y en la parte de los profesores para desarrollar su programa académico, está esta que no podemos negar. Todos y todas necesitan echar a andar nuevamente esta maquinaria intelectual para poder avanzar, no solamente en un aspecto o desde la plataforma de una discapacidad, sino como personas, ¿no? La pausa y regresamos. Nos quedamos platicando precisamente sobre esta parte bien interesante con la regidora Marce Páramo, que tiene muchos años atendiendo a los grupos de la población con alguna discapacidad. Y yo quiero preguntarte sobre esta parte de si ponemos este abanico en cuanto a la gravedad o la dificultad que están atravesando por una discapacidad, también hay chicos que no es severa esta discapacidad y que necesitan enfocarse más en el aprendizaje. Habrá otros que el ir a la escuela significa su atención, ¿no? Para poder continuar la vida, nada más, ¿no? Que sabes que no, quizás no va a progresar en el aprendizaje intelectual. Por eso sí al regreso a clases. Marce. Sí, el regreso a clases tiene que ser inminente. O sea, no se puede seguir postergando ya no digas por lo que puedan avanzar académicamente, sino por la parte social. Por además también un descanso emocional para papás y un descanso emocional para el chico. Entonces, el regreso a clases tiene que ser sí. Y cuidando pues toda la situación de salud, sí también. Y teniendo como esta parte tan flexible, tan creativa, tan búscale por donde puedas para que este chico vuelva como a esa rutina de trabajo, a esa atención que antes tenía y a ese seguimiento inclusive de instrucciones para que pueda volver como al nivel en el que te habías quedado. De que va a haber un retroceso, pues es casi seguro que en los chicos de educación especial lo haya. A veces lo veíamos simplemente en el verano, ahora con mayor razón en este año y medio. Solamente cuando salían de vacaciones y ya regresaban a clase y decías, bueno. Entonces es volver a establecer como esa situación básica, lo que requiere es indispensable para que ese chico vuelva a empezar a aprender. Esto te estoy hablando de chicos que tienen una discapacidad bastante severa o digamos moderada, porque a lo mejor lleva año y medio corriendo feliz por toda su casa y se sienta a ratitos o llega, se sienta, pica y se va, y ahorita vas a necesitar un poco más de tiempo que permanezca sentado, que esté atento, que siga lo que le estás diciendo,
que no aviente hasta por allá el cuaderno, y pues es volver a empezar. No quiero decir que de ceros, porque lo que bien se aprende no se olvida, pero sí vas a tener que estar como muy atenta a ver cómo y por dónde le vas a llegar a cada chico. Oye, déjame preguntarte, regidora, porque ¿qué porcentaje de la población sí tiene acceso a estas maravillas que nos están platicando? Pues mira, para empezar, hay varios centros que hemos cerrado. Tú tenías un centro. Yo tenía un centro y teníamos 52 alumnos que quedaron sin escuela. Algunos de ellos han continuado de manera particular con un maestro en casa y otros no. Entonces, estos chicos quedaron... Porque la condición económica era importante y tú tenías gente que no tenía posibilidad. Sí, más del 90% de la población de nosotros era becada, y con lo de la pandemia se vino una crisis muy, muy fuerte. A pesar de que nos ayudó el que nos rentaba la casa, a pesar de que los donantes seguían dando ahí alguna aportación, también las aportaciones de donantes se vieron mermadas. Hubo padres de familia que perdieron su empleo, entonces dejaron de pagar la cuota que correspondía a su beca, y pues bueno, no hubo manera de que continuáramos. Pues ya no te tocó verme llorar, pero lloré 15 días mientras empacaba, porque realmente fue muy fuerte, muy fuerte. Yo llevaba 35 años dedicada a la educación de los chicos con discapacidad, y además sabiendo lo que viene. Y los chicos que iban al centro eran chicos con discapacidad severa, chicos que se les habían cerrado todas las oportunidades. Entonces, más te duele porque sabes que no hay. Pero a la hora que fui a terminar mis trámites a la Secretaría, la caja de sellos devueltos por escuelas particulares cerradas es enorme. Sí, claro. Entonces las opciones se reducen muchísimo. Todavía ¿Cómo más. le hiciste, Isela Saldaña, para continuar? ¿Sobrevivir? Sí, porque bueno, yo recuerdo que tú en varias ocasiones estuviste también picando de lugar en lugar, porque hasta la misma sociedad en una colonia, por ejemplo, no quería que hubiera chicos con síndrome de Down. Tuve una demanda ciudadana de los vecinos porque en esa casa había cosas raras, ¿no? Sí. Llegaba gente. O sea, los vecinos de la colonia, para que me entiendan, los corrieron. ¿Sí? Sí, ¿Te corrieron, Isela? No, ya hemos pasado, bueno, también igual en todos estos años, ¿no? Pero bueno, fue una bendición porque pues uno aprende a golpes, ¿no? Y yo tuve una situación muy similar cuando la influenza. Cerró muy poquito tiempo comparado con esto, ¿no? Pero se me vino una crisis horrible, ¿no? Que también ya nos sacaban de esa casa, era otra, porque pues no podíamos pagar y bueno, era un show. Y desde entonces yo ya estaba en el camino de lo digital. O sea, aparte, como yo ya estoy envejeciendo, entonces necesito multiplicar esto para que me puedan ayudar, y digital y demás, y moviéndome, y ya había un camino avanzado. Entonces, cuando llega yo ya tenía 2 años dando cursos, 2 años usando Zoom, para que me entiendas, antes de la pandemia. Entonces, el 17 de marzo, al día siguiente le dije clases en línea, ¿no? Y lo que hice fue apostarle a las clases en línea, como contratando una plataforma donde ellos tienen una app en el celular, ellos mismos con discapacidad es muy fácil de moverla, ellos reservan su clase, entran a su clase con una app y lo conectan, o sea, como tecnología, ¿sí me entiendes? O sea, es lo que viene porque... Y aparte se te ocurrió hacer algo fabuloso, que era invitar a la población en general, el proyecto Baila Conmigo, a tomar clases con tu grupo de chicos y chicas con discapacidad, con síndrome de Down. Fueron como 4,000 personas, o sea, entre todas las escuelas, y fue un proyecto que metía alas y raíces de cultura federal, y bueno, se aprobó, y era poder invitar para tener esa interacción de adolescentes, fue para adolescentes, con y sin discapacidad, y que pudieran interactuar y pudieran bailar y pudieran hacer el proyecto en conjunto, junto con instituciones. Por Zoom, por estas plataformas. Y pues fue nacional, porque el proyecto es nacional, ¿no?
Entonces hubo instituciones de muchos lugares, no, eso fue un gran alivio. Pero otra cosa también fue que también es el mismo caso de que mi población en Jalisco también es de escasos recursos. O sea, por muchos años fueron proyectos de becas. Entonces, mi población es de escasos recursos que no tienen acceso a internet. O sea, que no tienen celular. ¿Sí? O sea, que no. Entonces, lo que hice fue abrirlo. Hoy por hoy hay más gente de fuera, o sea, en línea, de todos los estados, o sea, desde Oaxaca hasta Los Cabos, Ciudad Juárez, Morelos, Ciudad de México, Veracruz. ¿Cuánto se te incrementó la cartera de alumnos? Exacto. ¿Cuánto? ¿Tenías, por ejemplo, 50 aproximadamente locales y de repente tienes...? Ahorita en línea hay como 120 chicos, y de Argentina y de España. Entonces, mantuvimos el local vacío, cerrado con telarañas, y el espacio. ¿Y el dinero continúa, de dónde está ingresando para que tú tengas? Para poder pagar, pues el espacio lo conservamos, y desde mayo se abrió ese solo grupo, pero para los chicos de verdad que no nos respondían en línea para nada. Y yo quiero preguntarle, padres de familia, y nuevamente vuelvo a lo mismo, ¿cuántos chicos tienen la oportunidad? Wow. ¿Y cuántos se quedan hasta por la misma familia rezagados, guardados en casa por temor, por misma discriminación también? Y que esto vino a incrementar los niveles de discriminación. Pues ahorita nuestras oportunidades en cuestiones de aprendizaje en general sí se disminuyeron notablemente. Si yo te estoy hablando de que, híjole, hablando con padres de familia, muchos de ellos dejaron, aparte de que iban a sus terapias o a sus diversas actividades para poder tener otro aprendizaje más en cuestiones de estrategias para la vida. Si yo te digo que un 70% a mí se me hace poco, de que ya no tuvieron esa otra opción, tanto como dice aquí nuestra regidora Marcela, por dinero, falta de dinero, cerraron los espacios. Muchas asociaciones que tenían becas y que ellos pagaban la mitad o el 60%, cerraron. Equinoterapias. No toda la gente tiene el acceso. Sí, ¿no? Equinoterapias. Los papás, por ejemplo, el celular que tienen no acepta el programa. No es tanto que a veces lo tienes porque pues ya es una herramienta indispensable, pero no baja el programa que necesitas para esto. No soporta la plataforma con la que están trabajando. O le ponían saldo para la clase, o sea, solamente. Sí. Entonces, ahora, ¿qué es más importante? Que tenga tu hijo el medicamento, porque yo creo que también un 60%, 70% utilizamos medicamentos, el medicamento, que el gastro, que el tubo Mickey, que el oxígeno, que la silla de ruedas, o sea, a nosotros se nos incrementa todo, o sea, más aparte de los útiles, es pues el medicamento, el accesorio que utiliza para poderse mover. Los niños ciegos, pues braille, su tablilla de braille, que es otro costo. Para los niños que tienen sordos, pues aprender lengua de señas no lo dan en todos los camps. Tienes que ir a una asociación en específico de la comunidad de personas sordas para que te puedan enseñar lengua de señas, que aprendan los papás lengua de señas, que aprendan los papás braille, pictogramas. En mi caso, que mi hijo no tuvo lenguaje hasta los 9 años, aprender a trabajar pictogramas es un gasto muchísimo más extra. Entonces, y que estamos hablando que el 90, el 70% son personas que no tienen recursos o son de bajos o escasos recursos económicos. O sea, de verdad que el problema es grave. Sí. Tenemos que hacer la pausa y regresamos con eso y más, porque me queda pendiente esto de la conectividad, que es un plan que viaja y transita sexenio tras sexenio, y no podemos tener una conectividad gratuita en todo nuestro país. Y por supuesto, alguien o estas personas que son maravillosas y que son los monitores que acompañan precisamente a algunas personas que lo necesitan y que tienen discapacidad. La pausa y volvemos. Bueno, vamos precisamente entonces a ver esta parte de los monitores, de la conectividad y la sociedad en general. ¿Cómo podemos aportar, Marce? Pues mira, yo creo que hemos dejado en esta mesa todas nuestras inquietudes y una realidad que existe y que no podemos ocultar. Porque como yo muchas veces digo, la discapacidad es un espejo en el que nadie quiere mirarse, pero ahí está presente. Y entonces, como autoridades, como sociedad, como maestros,
como donde estemos, tenemos que aprender a mirar la discapacidad y mirarla con ojos de ¿qué puedo yo hacer? Porque ya basta de tanta indiferencia y basta de ver con una actitud de menosprecio o de pobrecitos. No, es un derecho su educación, es un derecho el trabajo y es un derecho vivir. Entonces, por lo tanto, ellos están así, no pidieron estar en esas condiciones y todos los que estamos alrededor tenemos esa corresponsabilidad de formar una sociedad cada vez más incluyente que elimine las barreras arquitectónicas, tecnológicas, actitudinales que tenemos a nuestro alrededor. Así como hoy fueron tan lindos y amables de buscarme algo donde yo poder sostener mis pies para que no queden colgados, así de esa manera tenemos que tener esa disposición todos y todas para apoyar a las personas que nacieron con una condición distinta o que adquirieron en el transcurso de su vida una condición distinta. Entonces, creo que tenemos que empezar a ser bien conscientes de que la discapacidad existe y que la discapacidad necesita y merece que todos pongamos algo de nuestra parte. Isela Saldaña. Bueno, yo pienso que es una población vulnerable, es una situación vulnerable y la discapacidad lo hace todavía más vulnerable, ¿no? O sea, es como lo vulnerable de lo vulnerable. Sí, porque le va sumando, ¿no? Exacto. Hasta por ser joven, por ser pobre o no tener una solvencia económica, Exacto. por tener una discapacidad, por ser hombre, por ser mujer, todo te va... Se necesita el apoyo de la sociedad y también obviamente de las autoridades para que cada vez pues sea pues el sueño de todos, ¿no? O sea, una sociedad inclusiva y que puedan tener pues las mayores oportunidades a su alcance, que no es difícil. Exactamente. Y tú decías esta parte de cómo manejar estos protocolos, pero cada quien desde su trinchera, ¿no? Así son es. muy diferentes justo unas y como otras. decía, Juliana, o sea, pues es un trabajo en conjunto de todos, ¿no? De maestros, de familias y de la sociedad. Y danos de una vez tu correo electrónico, tus redes sociales o algo, porque la gente que nos está viendo y escuchando esta mañana quizás conozcan, sepan de alguien que pudiera estar participando en línea. Sí, claro, es Danza Aptitud y es con una sola A, como si estuviera pegado Danza Aptitude, y así estamos en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, todas las redes. Muy bien, muchísimas gracias, gracias, Isela. sí. Maestra Marce, modificar las prácticas. ¿Hay tiempo o no es cosa de tiempo, es cosa de voluntad hacerlo y ya? Pues es cosa, primero sí, de voluntad para eliminar la barrera actitudinal, como bien nos decía la regidora. O sea, necesitamos primero cambiar, estar dispuesto a cambiar, porque a veces hay situaciones en las que ni siquiera me quiero cambiar de aula, porque tengo un niño que va a llegar en una silla de ruedas y necesito, es que mi aula era la del segundo piso y el niño tiene que estar en el primer piso. Oye, es que mis padres de familia pintaron el aula. A ver, ¿qué es más importante? ¿Que los padres de familia pintaron el aula o el derecho al niño de libre tránsito en el interior del plantel educativo? Desde ahí tenemos ese tipo de barreras a las que nos enfrentamos de manera cotidiana. Sí, es mucha responsabilidad del maestro, ya cuando una vez que está en la escuela, cambiar mi actitud, cambiar mi estrategia metodológica, ser flexible en tiempos, en recursos, en contenidos, o sea, ser flexible, es más, ser flexible hasta tiene que ir al baño de las maestras porque ese está en la planta baja en lugar del de los alumnos porque hay 3 escalones. De ese grado la flexibilidad desde la infraestructura, las prácticas, dónde lo voy a sentar al alumno para que esté en mejores condiciones, cómo lo voy a sentar para que me vea, pero también al mismo tiempo esté al pendiente si hay un temblor, si hay algo, cómo va a salir. Es que está muy alto, ¿cómo lo voy a poner adelante? Pues no me importa la estatura del menor, me interesa que esté en un lugar donde me pueda ver, donde pueda ver a sus compañeros cerca de la puerta. ¿Sabes qué es que el niño tiene una hipoacusia? No puede estar donde está la bocina porque le genera ese ruido de la bocina, le está molestando. Entonces, pues todo el grupo hay que movernos, o muevo la bocina
o muevo a todo el grupo, ¿no? Entonces, son modificaciones que tengo que estar haciendo de manera permanente para favorecer el aprendizaje de los alumnos. ¿Es un reto? Sí. ¿Qué también sucede en los centros de atención múltiple? Como te digo, esto es muy complejo. Los que están integrados en las escuelas y los que están en los centros de atención múltiple, que son los que ya tienen una discapacidad más severa, pues está la parte que ya lo han manejado, la parte económica de las familias. Como directora de un centro de atención múltiple, me tocó escuchar, y te estoy hablando antes de la pandemia, porque sí me tocó también lo de la influenza, no es o traigo al niño con discapacidad o mando al de la secundaria, no tengo dinero para el camión de 2. Entonces te lo dicen. Y recordemos que en los municipios al interior del estado hay un centro de atención múltiple por municipio. Entonces, es decir, que de las comunidades se tienen que mover a la cabecera municipal. Entonces, no estás hablando de un camión de 9.50. Estás hablando de un camión que les va a cobrar más porque es desde una ranchería a la cabecera municipal. Entonces, ¿qué implican los maestros ahora que regresemos? Pues una flexibilidad, primero de evaluarlo rápido y establecer programas a casa con una comunicación permanente. Que la posibilidad de que el alumno vaya solamente un día a la semana, 2 o 3 o 4, si puede los 5, pero cada alumno va a escribir su propia historia y esto hará que los padres de familia tengan mayor voluntad para poderlos llevar y poder trabajar junto con ellos y empezar a que esta rueda comience a girar. Bueno, ahorita nosotros estamos precisamente hablando con padres de familia porque al final de cuentas la inclusión empieza en la casa. En la familia, nada más. Si nosotros lo escondemos, no estamos creando una inclusión. Nosotros debemos de conocer sus necesidades, sus derechos y trabajar con él y con toda la familia para que nuestro hijo salga adelante. Yo estoy, en este ciclo escolar que pasó, yo he tenido muy buenos comentarios de los madres de familia que los niños que no pudieron asistir a clases, las maestras sí les mandaban el material, ellas hacían lo posible por trabajarlo en casa. La falta de experiencia de muchas de nosotras de mamás con la condición de nuestros hijos tal vez nos atoró, pero que la voluntad está la voluntad. Aquí sí les pedimos que tengan la comunicación directa, se los hemos dicho a los papás, la comunicación directa que tengan con sus maestros, con sus escuelas. Si tienen alguna problemática, que le expresen. No puedo ir, no tengo dinero, ¿cómo le ayudo a mi hijo a salir adelante? Porque al final de cuentas lo tenemos que dejar lo más independiente posible. Porque nosotros no somos eternos, eso es lo que tenemos que aprender, que ellos van a estar solos y van a ser adultos. Entonces, y probablemente la discapacidad permanecerá en muchos casos y será igual de severa o tal vez bajará a nivel medio. Hay una escasez de profesores y eso lo sabemos. Hay una escasez de manos que ayuden. Ya los sindicatos de trabajadores de la educación se han manifestado que no han querido regresar a clases por cuestión de pandemia porque no pueden arriesgar la salud. ¿Qué opinión les merece, maestra Marcela? Pues mira, realmente, como ya es una enfermedad endémica, pues sí necesito regresar a las aulas para garantizar el derecho del alumno a su aprendizaje y a su educación, y así lo marca el artículo 3º. ¿Y la salud? Ese es el derecho también a la salud. Ahí es donde hay que entrar con los protocolos y a lo mejor, ellos dicen, es que el grupo hay que dividirlo en 2. A lo mejor yo lo dividiría en 3 o en 4 para que vayan menos. De tal manera que yo pueda ser muy flexible y dar un seguimiento. ¿Qué tengo que ser flexible yo como maestro en mi planeación? Tengo que dosificar, que voy a repetir la misma actividad el lunes con el subgrupo A y el martes con el subgrupo B y el miércoles con el subgrupo C. Probablemente sí, pero entonces estoy garantizando su derecho y favoreciendo realmente su aprendizaje y cuidando su salud. Desde la autoridad, regidora Marce. Sí, Faltan maestros y maestras. Acá la parte educativa, pues tú sabes que es estatal. Nosotros lo que hemos ayudado en el ayuntamiento y lo que le ha importado mucho al presidente municipal Pablo Lemus es hacer el programa de escuelas con estrella, donde ha llegado a renovar inclusive el edificio para hacer un espacio incluyente y para tener espacios dignos para los chicos. Y eso ha sido en muchas escuelas de Zapopan, son más de 45 escuelas que llevan este programa de escuela con estrella y que fueron cuidadas durante este tiempo para que no se deterioraran los cambios que se hicieron. Tienen lonaria, tienes patio de usos múltiples, entonces todo eso pues está para servicio de todos los chicos que lleguen ahora de nuevo el día de mañana. Sí, ya, 30 de agosto. Sí. Y el asunto es que
pues sí, le toca Secretaría de Educación al Gobierno Federal, Secretaría de Educación Pública del Estado y a los municipios estar cuidando las escuelas que las vandalizaron y las dejaron en pésimas condiciones. Sí. Pero también hay espacios que yo platicaba hace un momento en Jardines del Ixtepe, de una colonia cerquita a Miramar y a Arenales Tapatíos, que se vieron afectadísimos por el desbordamiento del arroyo seco, y que iba un grupo de técnicos a instalar el internet y resulta que la casa, la oficina del DIF municipal estaba cerrada. Ni siquiera se pueden coordinar. Entonces yo creo que se vale tocar la puerta y decirle a cada quien que nos corresponde. Nosotros como medios de comunicación sin duda nos corresponde también poner en la mesa estos temas, y pues les pedimos a quienes tienen también la titularidad en diferentes cargos, pues que les sigamos echando la mano a esta sociedad para hacerla todavía más incluyente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Juliana López Quintero, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación, muchas gracias por convivir con todas nosotras. Ahora pura mujer nos tocó, entonces pues muy que hay otro tema, ¿no? De inclusión, señores, inclúyanse, el cuidado no es solamente femenino, ¿no? Claro. Maestra Marcela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Isela Saldaña, un gustazo verte de nueva cuenta. Y regidora Marce Paramo, muchísimas gracias. A usted por habernos acompañado, nos llevamos una tarea enorme, grande. Muchísimas gracias, que tenga buen domingo.